administradora. Por fin, no mentiras, ya son los programas que dicen de mi título académico. Sí, tenemos algo que ver como en lo que estudiamos, pero somos diferentes, ingeniera y administradora del medio ambiente. Complementamos, pero también tenemos nuestras competencias diferenciadas. Sí, claro, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí nuevamente como todos los jueves con todos esos conocimientos tan importantes. Sí, con temas también muy innovadores. Vamos a hablar hoy entonces, como ustedes saben, sobre la deforestación, que es un tema muy preocupante. Sí, la verdad, pero entonces antes de empezar a hablar de este tema tan importante, vamos a recordarles nuestros números telefónicos y las cuentas para que las personas de pronto, si tienen alguna duda, nos empiecen a escribir y nos llamen, porque aquí tenemos a la experta en el tema y nos va a sacar de muchas dudas. Entonces la cuenta del correo electrónico es entremujeres@telecafe.tv y nuestras cuentas de Twitter, la mía es Luzatis, las dos con Z, la tuya. Bueno, Julia, pues Twitter no tengo, no he entrado en ese mundo todavía, debería, lo voy a tener en cuenta. Claro que sí. Julia UTP, juliautp@gmail.com si quieren escribirme, proponer un tema que les interese que trabajemos acá, tener preguntas también, incluso sobre lo que ya hemos hablado, ¿sí? Podemos hacer el repaso en el tema del reciclaje, siempre estamos abiertos, que es como uno de los temas más importantes que podemos tratar, así que si tienen preguntas pueden escribirme o a mujeres o entre mujeres o me pueden escribir a mi correo personal. Bueno, Juli, ahora sí entramos en materia después de recordar las cuentas para que estén en contacto con nosotros. Y el teléfono es 335-89-24, nos pueden llamar y preguntarle lo que deseen a nuestros invitados y por supuesto a Juliana. Bueno, Juli, entrando ya en materia, yo toda confianzuda, Juli, entrando ya en materia, como las amigas, ya es de la casa. Sí, ya soy de la casa, afortunadamente. Juli, resulta que acá en Colombia hay unas cifras preocupantes de deforestación. Hace poco salió un estudio en el que se habla de que desde 1990 se empezó a hacer la medición desde este año hasta en la fecha de hoy. Hay una tasa de deforestación de cerca de 310.000 hectáreas en el año, y eso es bastante. Eso es una cifra que lograron sacar después de varios estudios. Esta cifra no se tenía antes con claridad, la sacó el IDEAM y el Ministerio de Ambiente. Entonces la problemática es bastante amplia. Bueno, la problemática es muy grave. Cuando hablamos de la crisis ambiental, podemos referirnos a distintos problemas que agobian al planeta Tierra como a nosotros como humanidad, porque recordemos que estamos unidos, somos una red. Si algo le está pasando a los mares, a los bosques, a las selvas, pues se refleja en nosotros y principalmente en nuestra salud. Eso, junto a la erosión, ¿cierto?, junto a la contaminación del agua, son algunos de los problemas claves que tenemos como humanidad. Sobre esto yo creo que podemos empezar recordando la importancia de los bosques y de los árboles, que a veces se nos olvida o solamente tenemos una en mente. ¿Cuál es la que ustedes tienen en mente? Nosotros solamente pensamos, no, los árboles hay que cuidarlos antes de morirse, siempre un árbol y ya, es oxígeno, o sea, es como el conocimiento básico que tiene todo el mundo. Sí, los árboles proporcionan muchísimos servicios y bienes ambientales. Yo hice como una lista para que recordemos la importancia de los árboles y pues la primera que ya mencionamos es eso. No solamente proporciona oxígeno, que vale la pena recordarlo, es nuestro elemento, uno de los elementos vitales. Sin oxígeno no vivimos. Recuerden, por ejemplo, televidentes y chicas, que el año pasado, desafortunadamente en China, debido a la contaminación atmosférica, murieron 8.000 personas. O sea, por la falta de ¿qué? De oxígeno de buena calidad, de aire de buena calidad en las ciudades. Entonces, por un lado, nos dan oxígeno, pero por otro lado, fijan dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que está ocasionando también todos estos cambios climáticos y está desequilibrando el planeta Tierra. Eso por un lado. Por el otro es que recolectan y filtran agua, el agua dulce que nosotros necesitamos. Tienen una íntima relación los bosques, la calidad de estos bosques y la calidad del agua. Si destruimos los bosques, pues nos vamos a quedar sin agua de buena calidad. Por eso la clave muchas veces es reforestar o llenar de árboles las cuencas de los ríos. Y ojalá que sean árboles, como ya lo hemos dicho acá en el programa, nativos, ¿cierto? Locales. No vamos a hacerlo con especies que son exóticas, que de hecho absorben mucha más agua que la que le puede ofrecer esos ecosistemas o esa cuenca hidrográfica y termina teniendo una presión hídrica, ¿sí? Termina como secándose. Pero qué buena esa recomendación, porque muchas veces, ay no, es que ese árbol es más lindo, pongámoslo aquí para que la finca se vea mucho más hermosa. No, hay que hacer, o sea, lo que es correcto y utilizar nuestros árboles nativos. Hay otra cosa muy importante aledaña al tema de que filtran el agua y el agua dulce y nos proporcionan este líquido vital, y es que ellos funcionan como reguladores hidrológicos. ¿Sí? Entonces, pueden regular inundaciones y pueden regular las sequías. Algo que nosotros tenemos muy cerca y que nosotros sabemos de antemano es lo que pasa con el Cauca. El Cauca, porque se desborda cada año o muchas veces en el año, porque ya no pasa una sola vez,
y genera un montón de desastres y un montón de costos económicos, pues porque todos esos meandros que tenían árboles y otro tipo de plantas fueron secados, fueron extraídos, fueron destruidos y ya no pueden cumplir esa función de regular el agua cuando llega mucha agua al río, cuando llueve mucho, descansa, deja descansar el río y vuelve y la suelta cuando se necesita. Entonces ahí hay como un segundo punto muy importante sobre los árboles y las selvas. Claro, y también el tema de la erosión, cuando los derrumbes, cuando no existe algo que amarre la tierra, las raíces de los árboles, pues ocurren tantos accidentes como ya hemos visto en noticias infinidad de veces. Y nosotros somos el segundo país como más vulnerable a este tema de los deslizamientos, ¿sí? O sea, somos como muy vulnerables en el tema del cambio climático y se debe en parte a la deforestación. Como tú lo dices bien, Laura, cuando pasa eso, cuando deforestamos una zona, pues el agua empieza a llevarse toda la materia, todo el suelo, contamina el agua, genera incluso pérdidas humanas, ¿cierto? Pérdidas también económicas, catástrofes muy grandes. Catástrofes muy grandes. O sea que hay otra vez volvemos a la reflexión de que todo está unido, de que es importante conservar la calidad de estos bosques para conservar la calidad de nuestra vida. Hay algo muy interesante que es que un cuarto de los medicamentos provienen de los bosques, de lo que nosotros usamos para aliviarnos, para tratar las enfermedades, viene directamente de los bosques. Encontré un caso que me pareció que vale la pena resaltarlo, de una especie que encontraron en África que se llama la pinca rosada, una planta que cuando hicieron pues toda la investigación se dieron cuenta que allá los indígenas la utilizaban para el tratamiento de temas con azúcar, de problemas de este tipo. Los médicos lograron hacer como la síntesis, pues los químicos y todas las personas que trabajan en la farmacéutica, y en este momento está siendo usada para tratar la leucemia infantil. Antes, la proyección, digamos que las probabilidades de supervivencia eran de solo el 10%. Con este descubrimiento ha aumentado al 95%. O sea que ha sido un avance en la ciencia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos destruyendo a un ritmo impresionante nuestros bosques. Es como decía Neil Leonard, que es de donde yo tomé estos datos, es como estar quemando el billete de lotería antes de saber si no lo ganamos. Claro. Sí, bueno, y también como explicar mucho la palabra deforestación, porque también lo asociamos mucho con tala de árboles, y no solamente es talar los árboles, sino que también las quemas es una forma de deforestar, y esto trae otro problema más grande que acidifica más los suelos, entonces ahí ya no se va a poder cultivar igual. Expliquemos un poco más acerca de esto. Bueno, Luza, me has llevado como a las causas de este problema que estamos viviendo, y uno de esos es que se está expandiendo la frontera agrícola. O sea, cada vez en teoría necesitamos más terreno para poder cultivar más, para suplir las necesidades alimentarias. También se está expandiendo la frontera urbana, entonces estamos talando, quemando, o sea, se utilizan muchos métodos. Esa es la vía métodos como más rápida para las personas que no quieren hacer el corte del árbol, simplemente dicen, no, prendamos esto y listo, ahí ya nos quitamos ese problema de encima. Sí, hay como muchas formas de hacerlo, pero todos son igualmente impactantes de una manera muy negativa. Sí, por ejemplo, la quema es hasta inhumana, porque ahí estamos quemando también los animales, sí, todos esos seres que viven en ese bosque también necesitan. Y la contaminación atmosférica también que se produce por este humo también, o sea, mejor dicho, es un problema por todos lados. Sí, es muy preocupante. Yo les estaba hablando de las causas, entonces tenemos esa, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la frontera urbana. Hoy en día, en Brasil, por ejemplo, una de las primeras causas de la deforestación es talar el bosque para sembrar especies que nos pueden servir para biocombustible. Monocultivos. Sí, para los monocultivos. Palmas de cera, que es una de las especies que se usan en Chocó, lo estamos haciendo, para que después usufructuemos esta especie y generemos biodiesel, que sí es menos contaminante que el combustible fósil, pero genera todas esas consecuencias ambientales. Realmente no creo personalmente que sea una alternativa. Debemos inventar formas, digamos, más geniales, más innovadoras de crear combustibles. Y hay, por ejemplo, gente que hace combustible a partir de materia biodegradable, que ya va a ser basura, que ya la vamos a mandar a los residuos sanitarios, en vez de deforestar una selva tropical que a propósito se demora muchísimo en recuperar. Añísimos, muchos años. Yo creo que es que no se puede volver a recuperar, o sea, tiene que dejarla quieta, ayudarle a hacer proyectos de reforestación, crear barreras y todo para poder realmente que vuelva a tener la calidad que tuvo. Porque lo contrario puede quedar, se puede demorar 100 años, 200 años todavía, llegando a especies colonizadoras, a ver si pueden repoblar esta zona del planeta que fue deforestada por X o Y motivo, porque también hay otras consecuencias, y uno de los usos principales para la madera es el papel. Sí. Ese es un tema que nosotros directamente, de pronto no podemos ir a parar la expansión de la frontera agrícola o detener una construcción, pero podríamos usar menos papel, que es como una de las cosas concretas. Juli, definitivamente
los árboles y la madera son cosas que necesita el ser humano, ¿cierto? Para su día a día, y son cosas que se utilizan. Hay un tema, antes de continuar con las causas, que yo quisiera como preguntarte, a ti que eres la experta, y es, hay unos bosques que están certificados y que se pueden utilizar para el tema de extracción de pulpa para los papeles y otra serie de cosas. Y hay otros bosques que son los bosques nativos, que definitivamente serían los que deberíamos preservar, cuidar, porque son los árboles, algunas especies incluso están en vía de extinción acá en el eje cafetero, por ejemplo el molinillo. Bueno, hay varias especies que están, el cedro negro, que están en vía de extinción. Pero como lo decimos, hay madera, la madera la necesita el hombre para vivir y la pulpa también para hacer el papel. Entonces hay unos bosques certificados que tienen incluso un sello FSC, no estoy segura. CFC. Hablemos de esto antes de continuar con las causas, hagamos como ese pequeño paréntesis para hablar. Si hay deforestación, pero en algunos casos es permitido. Bueno, hay unas alternativas que hemos encontrado, bien las mencionas Laura. Hay unos bosques certificados. Algo de lo que podemos hacer es que cuando vayamos a comprar un mueble, por ejemplo, que sea de madera, o vayamos, digamos, que a hacer una publicación muy grande, nos fijemos que el origen sea de bosques certificados. Porque ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos garantizando de que no se tale la selva nativa o la selva virgen de árboles que pueden estar en categoría de amenaza o que pueden tener un uso potencial para medicamentos, y que sean otros árboles que no tienen este interés, que no tienen este valor tan grande para nosotros como sociedad, y que además no se deforestó realmente una parte de la selva pues que está en conservación, sino que fue un terreno que se compró y que está en ese proceso de producción. Yo particularmente soy como temerosa de las plantaciones, ¿sí? Yo también, pero sí. No, pero eso tiene unas causas muy claras y muy precisas, y es que es un cultivo, y es un monocultivo de árboles que tiene un rendimiento maderero muy alto, pero nunca va a ser lo mismo que un bosque, jamás. No presta los mismos servicios, o sea, allí no puede habitar la misma cantidad de fauna que puede habitar en un bosque nativo. Porque además les aplican insecticida cada cierto tiempo, revisan que esté limpio, y dicen algunas personas, y de hecho he visitado bosques de estos y no se escucha muchos sonidos de animales cuando uno... No hay pájaros. No hay pájaros. No hay pájaros, no hay otras especies de plantas. El suelo está completamente cubierto, en el caso del pino, que es una de las especies que más se usa para esto, de esa cosita del pino, ¿sí? Que cae y se queda en el suelo, genera una capa, genera algo que no permite que crezcan otras plantas, y también genera, eso es una especie de alelopatía negativa, o sea, repele. ¿Por qué es alelopatía? Porque hay plantas, ya después les explicaré cuando hablemos de agroecología. Vamos a hablar con Sebastián, mi compañero, vamos a hablar del tema de alelopatía, que es una forma de repeler plagas, entre comillas, de forma natural. Bueno, continuemos con las causas porque nos está acabando el tiempo. Yo quería como empezar a redondear, entonces ya hemos hablado como de las causas, de los impactos, de las consecuencias, y el tip pues de que podemos usar menos papel. Porque así estemos haciendo todos los esfuerzos del mundo para, por ejemplo, tener bosques certificados, para tener plantaciones, el 71% de la madera utilizada para papel sigue proviniendo de las selvas, sigue viniendo directamente de las selvas. Entonces sí, vale la pena que reflexionemos el uso del papel y encontremos otras fuentes de hacer. Además, todo el impacto ambiental que genera no es solamente a la tierra, también es económico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a las personas que les entra el mensaje por el tema de la plata. El año pasado se hizo, ¿se acuerdan con lo de la crisis bancaria? Sí. Se hizo también un estudio de cuánto costaba realmente esta pérdida de árboles, porque las tasas, Laura les dijo al principio del programa una, pero para que ustedes se las lleven en la cabeza, la pérdida de árboles cada minuto equivale a 33 canchas de fútbol. O sea, cada minuto estamos deforestando en el planeta Tierra, en cualquier parte del planeta Tierra, 33 canchas de fútbol. La otra cifra, como para que la asimilen, es que busquen un mapa y busquen París, ¿sí? Todos los días estamos deforestando 2 veces París. No, ¿qué es eso? O sea, eso uno nunca se lo imagina porque no vive acá en la ciudad. Es una cifra gigante, y es el uso tan acelerado que le estamos dando a este recurso, que, les repito, es limitado, es finito, es escaso. No vamos a tener árboles para toda la vida. Ya para finalizar, las recomendaciones para las personas que nos están viendo para que ayudemos con el medio ambiente con este tema. Bueno, como para seguir cerrando, recuerden también que 300 millones de personas viven en los bosques, o sea que el problema no es de los animalitos, no es que podamos solamente usar medicamentos, no es que nos generen oxígeno, sino que hay gente que vive allí. Los seres humanos. Y los seres humanos, que son muy, muy importantes. Si usted quiere ayudar,
puede hacer muchas cosas, ¿sí? La primera es lo que hablamos del reciclaje. Reutilizar. En Estados Unidos el 40% de la basura es papel y todavía sigue yendo a los rellenos y a los incineradores. Recicle muy juicioso el papel, cuídelo. Si ya escribió por ambas caras, no deje que se ensucie, que se engrase, que se contamine. Sáquelo, ¿sí?, de una manera limpia, en una bolsita, junto con cartones, papel piega, y entréguelo a una cooperativa para que pueda ser reciclado. Y en general podemos también, cuando compremos muebles nuevos, ojalá que sea de maderas. Tienen dos opciones: recicladas, que existen, y se ve bonito, o sea, que no, igualito, nuevecito, no se ve así como todo feo. O lo puede hacer con bosques que estén certificados. Usted lo puede exigir en cualquiera de los almacenes. Yo creo que aquí se puede decir, claro, certificado del Chocó están trayendo mucha madera, entonces mucho ojo, porque traen madera ilegal acá al eje cafetero, entonces mucho cuidado, traten de ser responsables con estas compras y que no sea madera que traigan del Chocó. Muchísimas gracias, Juliana. Ahora se nos acabó el tiempo, Juliana, un tema muy interesante. Muchísimas gracias por todos esos datos y por todas esas información que de verdad nos tiene que como poner ahí de frente y como afrontar el problema por el que estamos pasando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un beso y un abrazo muy grande. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Nos dejamos entonces con Andrés Darío. Chao.